Los demócratas y las demócratas, en general las personas de bien y quienes creemos sólidamente en la defensa de los derechos humanos, queremos la verdad de lo ocurrido con las 60 muertes ocurridas en el país en el marco de los conflictos sociales. No queremos impunidad, queremos verdad. Eso es lo correcto en democracia y en un Estado de derecho. Cuando el Ministerio Público crea un equipo de fiscales para investigar las muertes durante la protesta, habiendo fiscalía especializada en derechos humanos en Ayacucho, que ya venía investigando, ¿se está contribuyendo en la búsqueda de la verdad o se está obstaculizando y generando opacidad y silencio? Bueno, la doctora Mar Pérez es abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, uno de los primeros colectivos que ha levantado su voz y que ha mostrado enorme preocupación con la decisión de la Fiscalía. Doctora Pérez, ¿cómo le va? Bienvenida a Nativa, gracias por acompañarnos. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Tal y como señalas, esta decisión que ha adoptado la Fiscalía es preocupante y evidencia nuevamente un manoseo de los casos y una falta de respeto a las víctimas. Uno de los principales elementos de toda la política de derechos humanos, incluyendo dentro de la Administración de Justicia, es la participación de las personas afectadas. A los familiares, que inclusive están organizados, no se les ha realizado ningún sondeo, ninguna consulta previa. Además, Carlos, uno de los elementos esenciales del derecho a la justicia es la accesibilidad. ¿Cómo el Ministerio Público le puede exigir a familias pobres de Ayacucho o de Juliaca que se trasladen hasta la capital del país para poder ver avanzar los casos de sus familiares asesinados por el régimen? Además, con esta medida lo que se hace es algunas investigaciones que estaban avanzando bien, como en el caso de Ayacucho, incluso en Lima, Carlos, porque todas las investigaciones que ya estaban avanzando en Lima, como la de Víctor Santiesteban, la primera persona asesinada en Lima, ahora se las van a quitar a las fiscalías que ya conocían los casos, que ya habían establecido una relación de confianza con los familiares, algo que no es nada fácil. Seguro. Teniendo el contexto, les van a quitar los casos y se los van a dar a este nuevo equipo que además, salvo en uno de los integrantes, son personas que no tienen ninguna formación en derechos humanos. Y esto no es algo que se aprenda de la noche a la mañana, es una especialización que demora años, conocer los estándares en la materia. Así es. Que en el caso de Ayacucho, probablemente por las enormes experiencias que hay allí en materia de violaciones a los derechos humanos, tenía una fiscalía especializada en la materia, cosa que no tenía Puno, por ejemplo, donde los tiempos de las investigaciones son diferentes. Mar, la Fiscalía ha señalado lo siguiente, quiero leer textualmente para conocer tu opinión. Ha dicho, este grupo de trabajo servirá para investigar casos con víctimas durante las protestas sociales para que se aboque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad y los delitos comunes que hayan constituido casos de violaciones a derechos humanos y otros. Dicho así, parafraseado así, no parece ser una mala idea. ¿Qué crees que está buscando la Fiscalía con estos cambios y estos imprevistos? Un mayor control sobre las investigaciones es nuestra hipótesis principal. Tener un equipo de su confianza que va a manejar esos casos y tenerlo además en una proximidad física que permite controlar mucho más todo lo que sucede dentro de estas carpetas fiscales. Pero además, al trasladar los casos a Lima, se reducen mucho las posibilidades de participación de la familia. De las víctimas, claro. Lo cual, imagino, sobre todo en situaciones como la del sur, que en estos momentos está todavía muy movido por lo que ha sucedido, es completamente lógico que con esa cantidad de ejecuciones extrajudiciales la gente siga indignada. Claro. Eso limita las posibilidades de fiscalización y control por parte de la ciudadanía. Buen punto, ¿no? La presencia de los familiares de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, pero al mismo tiempo las víctimas heridas, que también
tienen perdigones y balas en el cuerpo y que podrían declarar. Viajar a Lima es toda una complejidad y un problema. Ahora, Mar, ¿es normal que la conformación de una fiscalía especializada esté en manos de la propia fiscal de la Nación o eso debe llamarnos la atención? Te lo pregunto porque vi algunas voces preocupadas en tanto que había sido una decisión de la propia fiscal de la Nación y lo ponían como si esto fuese un problema. Más allá de quién decide, que es algo que podríamos discutir, el principal elemento de preocupación es que en este equipo, que es tan importante en estos momentos para el país, no se designan a los fiscales en base a criterios técnicos, en base a sus conocimientos del tema, sino en base a otros elementos que desconocemos. La propia designación de una fiscal que viene del mundo civil, de la especialidad civil, como coordinadora del subsistema de derechos humanos y que además es de la libertad, donde sabemos que la fiscal de la Nación tiene muchos contactos, incluso relaciones fiscales, es algo que nos lleva a preocupación. Así como en la designación del defensor del pueblo o de los magistrados del Tribunal Constitucional, nosotros consideramos que los criterios para designar a magistrados tan importantes deberían ser transparentes, deberían ser sometidos al escrutinio público, deberían ser objetivos. Y el principal elemento debería ser el conocimiento en el tema de derechos humanos, cosa que no tienen, salvo en uno de los casos, las personas que han entrado a formar este equipo. Claro. Y quien presidiría ese despacho además es la fiscal Marena Mendoza, quien paradójicamente respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación a la ilegal intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del mes de enero y dijo lo siguiente, que la Fiscalía había acudido de inmediato al campus, lo que es una abierta contradicción en relación a la línea de tiempo que la propia Defensoría del Pueblo había establecido en relación a la presencia fiscal en ese momento. Sí, y el rol de la Fiscalía durante ese operativo, todos hemos podido observar que fue cuanto menos negligente. Lo que nosotros observábamos ese día era fiscales, o sea, era policías con ropa de fiscales, o sea, no había ningún control realmente de las violaciones de derechos humanos que estaba cometiendo la policía ese día. Más bien ellos llegaron prácticamente para convalidar lo que allí estaba sucediendo. Entonces, avalar una actuación fiscal como la que se observó en esos días es un antecedente muy preocupante para una coordinadora del subsistema de derechos humanos. ¿Tú sabes si la fiscal Marena Mendoza es especializada en derechos humanos? Yo entiendo que no, pero tú debes conocer más de este tema. No, de ninguna manera. Su especialidad es civil. Ella ha sido, su especialidad, su carrera ha sido en el tema civil y después ha tenido un tiempo de trabajo en el tema penal. Pero especialidad en materia de derechos humanos no tiene una formación ni una experiencia de trabajo en este campo. Correcto. Había fiscalías que ya han desarrollado un trabajo tan interesante como el equipo INTI, o sea, la fiscalía que maneja el caso del 14N de una manera bastante adecuada, porque se encarga los casos a gente que no tiene ninguna experiencia en el tema. Por eso te quería preguntar, entonces podríamos suponer, y esta es una hipótesis por supuesto, que estamos ante un acto circense de la Fiscalía dirigido a la platea, al público, ¿o crees que de verdad desde el Ministerio Público hay la intención de una auténtica persecución del delito y un auténtico esclarecimiento de lo ocurrido con los asesinatos de peruanos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado? Ante lo que estamos es ante un manoseo de los casos y ante una búsqueda de tener mayor control sobre las investigaciones. Esa es nuestra hipótesis. Si realmente hubiera el deseo de que los casos avancen, se pondría a personas especializadas en el tema. Claro. En todo caso, se trasladarían solamente casos de lugares donde no hay fiscalías de derechos humanos. Estoy pensando, por ejemplo, en La Libertad, donde las ejecuciones extrajudiciales las está viendo una fiscalía mixta.
allí sí tendría sentido el traslado a Lima, Correcto. pero a una fiscalía integrada por gente que maneja el tema, no a cualquiera. Mar, una última pregunta que el tiempo me gana. Lo avanzado por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, lo avanzado por la Fiscalía en Puno, ¿se subsume a este grupo? ¿Pasa todo a este grupo especial? O sea, las investigaciones ya avanzadas van a Lima y todo lo actuado queda como allí detenido. Pasa todo a este nuevo equipo. O sea, les han dado 15 días para trasladar todo lo avanzado. Sabemos que en un rato va a haber una conferencia de prensa de la fiscal de la Nación y nos va a dar más detalles sobre esta reorganización de lo que ha aparecido en las normas publicadas en los días pasados, pero lo que sabemos es que todas las carpetas se trasladan a este nuevo equipo. Clarísimo. Mar, gracias por habernos ayudado a entender un poquito más desde la perspectiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cómo están viendo la conformación de este equipo especial. Muchísimas gracias, Mar. Hasta la próxima. Gracias.